este año se cumplen 25 años del estreno de La Amenaza Fantasma, el episodio 1 de Star Wars. La película que nos devolvió a las salas de cine después de 17 años sin material audiovisual en pantalla y que acarrió toda una nueva generación de fanáticos al fandom, entre los cuales creo que me incluyo. Si bien la película generó en su momento divisiones, sí, porque la vieja guardia, las personas que crecieron con la trilogía original, quedaron bastante decepcionadas con el producto. La generación que utilizó la amenaza fantasma como puerta de entrada para el fandom de Star Wars quedaron, yo diría que bastante sorprendidos. Era algo que nunca se había visto en la pantalla grande y que creo que marcó un antes y un después en el quehacer cinematográfico. En estos 25 años de la amenaza quería rendir una suerte de tributo no solamente a la película como tal, sino también a la mente detrás de ella, a George Lucas, al hacedor, ya que por este titánico esfuerzo que hizo en traer 17 años después la tragedia de Darth Vader, permitió también que el quehacer audiovisual, que el quehacer cinematográfico y que las herramientas del audiovisual estuvieran a mano y a disposición no solamente de personas con el capital monetario para hacerlo, sino para todos aquellos que quisieran contar una historia. Y por qué no decirlo, la masificación de los creadores de contenido, la facilidad de poder tener una cámara en tu celular, de poder editar en un Sony Vegas o en un Premiere el video que se te ocurra, es indiscutiblemente gracias a George Lucas. Y es por esto que es gracias a la amenaza fantasma que hoy podemos tener un quehacer audiovisual mucho más democrático que como era a finales de los años 80. Este es nuestro pequeño tributo, mi particular tributo también como obrero, como proletario del audiovisual, a George Lucas y a todos los avances que nos permitieron poder disfrutar en el año 99 de la amenaza fantasma. I mean, everything I write is my life. I'm not writing some sort of hypothetical thesis on something. I'm writing a story that I have to get extremely emotional involved in because it's going to take 2 or 3 years of my life to do it. La historia de la amenaza fantasma se remonta incluso a los años 80, cuando Lucas estaba trabajando aún en la trilogía original. Según podemos leer en el libro de Paul Duncan, The Star Wars Archives, episodio 1, 2 y 3, ya en los 80 Lucas tenía una idea bastante primigenia de lo que serían las precuelas. En este libro encontramos una entrevista a George Lucas que data de julio, entre el 13 y el 17 de julio de 1981, antes del estreno del Regreso del Jedi. En ella, Lucas nos cuenta que tiene desarrollado ya todo el backstory de Darth Vader y lo cuenta. Dice que Darth Vader es un Jedi que pasó mucho tiempo junto al emperador, que bueno, en este punto no es el emperador, no se llama como tal, sino que es un gobernante electo sin nombre definido, al que Lucas llama Nixon, Richard Nixon. Y bueno, Anakin es corrompido por el poder, asesinando a muchos Jedi y finalmente enfrentándose a su mentor, Obi-Wan Kenobi, quien lo derrota y lo termina arrojando a un volcán. La esposa de Anakin da a luz a mellizos y a los pocos meses muere. Así, bueno, Obi-Wan separa a los hijos y bueno, básicamente podemos ver que ya en 1981 Lucas tiene una idea bastante concreta de lo que van a ser las precuelas y cuyo pistoletazo de salida ocurriría el 1 de noviembre de 1994, momento en el que está registrado que Lucas empezó a escribir el guión de la amenaza fantasma. Pero para entender todo el camino que nos llevó hasta la amenaza fantasma tenemos que remontarnos muchos años antes del 94 y quedarnos en el 79. How? How to do that? El cine es un arte complejo, robusto, multidisciplinario. En él conviven todas las demás artes expresadas en diversas ramas de la cinematografía. La fotografía habla a través de la cámara y muta a través del movimiento de esta. La actuación se potencia gracias a las decisiones visuales que el director toma y nos permite habitar el espacio interpretativo desde dentro, desde cerca o desde muy lejos también. El diseño de vestuario, la arquitectura, la colorimetría, el diseño gráfico y la ilustración encuentran su camino mediante el diseño de producción o la dirección de arte, como se le conoce también. ¿Y para qué hablar de la música? El diseño sonoro, la composición musical y la escritura. El cine no solo son disciplinas creativas, sino también ciencia y tecnología. El proceso con el que las cámaras registran imágenes en la película de acetato es un fenómeno químico. Sin ir más lejos, la Academia de los Oscars se llama la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. El cine es ciencia en movimiento, y bajo el paraguas de Lucas, esta se desarrolló ampliamente. En 1979, George Lucas fundó The Graphic Group, la división computacional del estudio de Lucasfilm.
La idea de este estudio era desarrollar tecnología computacional de vanguardia. Capitaneados por Alexander Shrudd y Ed Catmull, comenzaron el desarrollo de un algoritmo renderizado conocido como REYES, sus siglas en inglés para Render Everything You Ever Saw, o renderizar todo lo que alguna vez viste. Con ella pudieron desarrollar tecnologías muy primitivas de efectos de partículas, renderizado de personajes y ray tracing, algo que hoy por hoy es bastante conocido sobre todo para los que juegan videojuegos. En 1982, The Graphic Group empezó a colaborar con la ILM en la producción de efectos especiales para ciertas secuencias cinematográficas, como son las aventuras de André y Wally de John Lasseter, efectos especiales para Star Trek II, La Ira de Khan, y uno muy famoso que es el Caballero de Vitral en las aventuras del joven Sherlock Holmes. Ya en 1986, George Lucas trató de vender esta tecnología a Philips o General Motors, pero los acuerdos no fraguaron y finalmente terminaron siendo adquiridas por Steve Jobs por la módica suma de $5 millones. Esta empresa luego cambiaría de nombre y se llamaría Pixar. Así que bueno, en ese tránsito hacia la amenaza fantasma tenemos que agradecerle a Lucas por Toy Story también. A pesar de ello, la tecnología de renderizado de personajes siguió siendo desarrollada por los grupos computacionales de George Lucas y que nos dieron en 1993, curiosamente un año antes de que Lucas empezara a escribir La amenaza fantasma, los dinosaurios de Jurassic Park. Dr. Grant, my dear Dr. Sattler, welcome to Jurassic Park. El camino de los personajes renderizados, la masterización de la técnica que ya tenía en los 90, 40 años de uso de las pantallas azules, le permitieron a Lucas crear mundos jamás imaginados, planetas sobrepoblados por fin, y a los primeros personajes completamente renderizados por computadora en protagonizar una cinta. El hecho de que a día de hoy muchos creadores de contenido puedan instalarse con un fondo verde, luego en postproducción borrarlo y luego reemplazarlo por lo que sea, es también una herencia de estos años de desarrollo de las divisiones de computación de George Lucas, así como, bueno, todos estos personajes que realmente no existen y que han logrado ser llevados a la pantalla. Bueno, de hecho, Lucas aprovechó todos estos años de principios de los 90 para experimentar con las tecnologías de renderizado digital, siendo las aventuras del joven Indiana Jones un laboratorio sin precedente para esto. Según podemos leer en el reportaje publicado por LA Times sobre la revolución tecnológica que significó Lucas, muchos de los atardeceres que aparecen en la serie fueron sobreimpresos digitalmente en unos cielos completamente planos y azules, así como cajas ornamentadas que realmente en el set no eran más que un cuadrado de madera, fueron decorados y creados completamente de forma digital. Asimismo, y saltando ya para una película, en Forrest Gump se utilizó una tecnología que desarrolló Lucas para clonar multitudes, gracias a la cual se pudo crear la horda de personas que se manifestaban en contra de la guerra de Vietnam y que se reflejaban alrededor de la pileta que se encuentra ahí en Washington. Los avances de Lucas respecto a renderizado, superposición y llevar los matte painting que hicieron tan grandiosa la trilogía original al plano digital son sin duda una de las grandes herencias que nos dejó este camino a la amenaza fantasma. Pero una de las grandes herencias que nos dejó este proceso creativo y recae en una de las áreas probablemente más invisibilizadas del quehacer audiovisual, que es la edición. EditDroid is a picture editing system so easy to use, so transparent, that editing choices are limited only by imagination. Toen ik dat machine voor de eerste keer zag, dacht ik, dit is de toekomst van montage. En el documental de Beginning podemos ver a George Lucas y su montajista, a Ben Burtt, o Paul Martin Smith, no recuerdo cuál de los dos el que se ve, editando escenas de la película en Avid. Avid, propiedad de Avid Technology Incorporated, es una compañía de tecnología y multimedia norteamericana que desarrolla editores no lineales, NLE, que bueno, a día de hoy son todos los editores a los cuales podemos acceder tanto de manera profesional como
como de manera casual, ¿no? Como el Sony Vegas, por ejemplo, o el Adobe Premiere, que es donde estoy exactamente editando este video. Es muy importante esto que hemos mencionado del el sistema de edición no lineal, el NLE, puesto que es ahora la gran norma a la hora de editar, como decíamos, tanto de forma profesional como de nivel usuario. En televisión se utiliza el Avid, en grandes producciones como Juego de Tronos se edita en Avid, y probablemente muchos de tus creadores de contenido favoritos editan sus videos, su material, en un sistema de edición no lineal. Tenemos que volver a principios de los 80, cuando George Lucas creó las empresas DreamWorks y Convergent Corporation, empresas derivadas de Lucasfilm, y cuya inversión creativa se destinó en pasar los métodos de edición análogos a digitales. Recordemos que antiguamente, cuando se filmaba, el proceso de edición se realizaba en Moviola, y era realmente un proceso físico de edición. Se veían los rollos, se miraban en contraluz, se pasaban por una máquina que los proyectaba, y ahí se iban cortando y pegando, literal, con pegamento y con una guillotina que iba cortando la película, y así teníamos finalmente la película editada. Entonces Lucas, en su afán por digitalizar sus esfuerzos, ya por tema de que resultaría más barato filmar en digital, y porque ya desde la trilogía original había utilizado cámaras digitales, como estos hermosos Co-Motion con los que filmó las secuencias de naves, trató de crear una forma de editar lo digital de forma fácil y que le permitiera poder mirar el material apenas lo tuviera filmado. Así, en 1984, Lucas, de la mano de DreamWorks y Convergent Corporation, le presentó al mundo el Edit Droid, el cual debutó en la 62ª reunión anual de la National Association of Broadcasters, NAB, en Las Vegas, recordemos, en 1984. ¿Por qué es importante el Edit Droid? El Edit Droid, bueno, nunca fue una herramienta exitosa a nivel comercial, pero es el primer editor de video que incluye una línea de tiempo en la cual se pueden introducir distintas tomas, distintos videos, valga la redundancia, y pistas de sonido para modificarlos al antojo del editor. Es decir, esto es el primer software en el cual hubo un timeline, una línea de tiempo, que bueno, puede no parecer gran cosa, pero editar en digital antes de que este pequeño cachivache existiera era una puta pesadilla. Como decíamos, el Edit Droid nunca fue un éxito comercial. De hecho, en el libro The Empire of Effects de Julie Turnock se nos cuenta que solamente se produjeron 24 sistemas de Edit Droid, es decir, solamente 24 máquinas, porque nadie las quería comprar. Nadie entendía la tecnología digital aún. Fue tal el fracaso de Edit Droid que en 1987 The DreamWorks se cerró, y durante 7 años su tecnología siguió siendo trabajada en privado hasta que Avid Technology Incorporated, la empresa dueña de Avid, ¿cierto?, la compró. Y al comprar Edit Droid pudieron crear lo que se llamó el Media Composer One, la primera versión del programa de edición de Avid, que incluyó un sistema de edición no lineal. Curioso sería que un año después de vender esta tecnología a Avid, George Lucas empezara a escribir La amenaza fantasma, y que 4 años después de esto editara la película en el mismo programa que él ayudó a crear. O sea, ya tenemos que Lucas no solamente fue un pionero en lo que respecta a la utilización, a la creación de personajes digitales, de renderizado, de sustitución de fondos, de creación de objetos que no están allí, sino también fue un prócer en lo que respecta a la facilitación del proceso de edición no lineal, el cual se volvería un estándar muy pocos años después, y gracias al cual cientos y miles de películas que han sido filmadas en digital han podido ser editadas. Así que muchas gracias, Lucas, por este hermoso editor. All art is based on technology. That's the whole point of art. It's just the thing that man does, which is it's just the same as if you're drawing cave paintings of antelope and you're doing it in black charcoal, and suddenly somebody gives you some orange charcoal. So now you have black and orange charcoal. And it just completely doubles your ability to tell stories. Se podrían decir mil y un cosas sobre todo lo que significó La amenaza fantasma, no solamente para la filmografía de la saga, sino también para la filmografía contemporánea. Más allá de los avances tecnológicos que hemos mencionado en este video, se puede hablar también de cómo golpeó la taquilla, así como también demostró que Star Wars es la única saga, la única franquicia cuyo diseño de arte, es decir, el vestuario, la arquitectura,
el diseño tecnológico, incluso la forma en que se filma y se graba, nunca ha tenido que ser reestructurado, como ha pasado en otras franquicias como Star Trek o Transformers, sino que solamente se ha ampliado, demostrando el potencial elástico que tiene el rico mundo que creó George Lucas solamente con 3 películas, y que en La Amenaza Fantasma dicha elasticidad fue puesta a prueba. Se puede decir mucho de La Amenaza Fantasma. Se puede hablar sobre cómo John Williams demostró nuevamente cómo se puede narrar a través del guión musical, cómo la música de cámara incluso llegó a MTV con el videoclip de Duel of Fates. O cómo la carrera de vainas, la carrera de Potts, renovó por completo el diseño sonoro de la época, incluso a día de hoy. Habiendo tenido el privilegio de poder asistir al reestreno de La Amenaza Fantasma, la carrera de vainas es el momento que más atónito, sorprendido, boquiabierto me dejó. Qué espectáculo audiovisual es la carrera de vainas y cómo se vive en una sala de cine. Se puede decir mucho, tanto de la película como de su creador, pero quiero limitarme para concluir este video en decir de que estoy profundamente agradecido por todo lo que ha hecho George Lucas por el medio, por el audiovisual, por el arte, tanto desde lo tecnológico como desde lo intrínsecamente creativo, que bueno, son 2 cosas que están bastante de la mano. Gracias a él, la tecnología digital avanzó pasos agigantados, permitiendo que su alianza con Sony, la cual creó las primeras cámaras digitales a petición de Lucas, con un contrato de más de $20 millones en inversión, y cuyos resultados fueron utilizados en los reshoots de La Amenaza Fantasma, que fueron la carrera de vainas, cómo estas cámaras digitales permitieron abaratar los costos de producción, permitiendo no solamente la ebullición de escuelas de cine a lo largo del mundo, sino también permitiendo que realizadores nobles, sin mucho presupuesto, pudieran aventurarse a hacer sus primeras obras, sus primeras películas. Y mientras el fílmico cada vez es reservado para ciertos productos, el digital se vuelve no solo la norma para lo profesional, sino que ha logrado posicionarse en el cotidiano de la humanidad, permitiéndonos no solo crear nuevas historias desde la ficción, sino también documentar nuestra realidad, denunciar crímenes, abusos policiales, genocidios, contar la verdad de quienes están allá afuera y cuyas voces antiguamente solamente quedaban en el testimonio escrito. La masificación de los programas de edición no lineales, nacidos desde el Edit Droid, nos han permitido que a día de hoy las voces de distintas esquinas del mundo se puedan alzar para permitirnos saber lo que el status quo mediático intenta callar. El mejor ejemplo de eso que se me viene a la mente en estos momentos es el diario digital, el Khabar Lahariya, un diario indio dirigido exclusivamente por mujeres, cuya historia se puede ver en el precioso documental Escribiendo con Fuego, de los directores Sushmit Ghosh y Ritu Thomas. Si no fuera por los avances que Lucas potenció en pos de querer contar sus historias, yo mismo no podría haber estudiado la bella carrera de cine. No podría haber trabajado en todo lo que he trabajado y no podría haber conocido a mis amigos, amigas, amores pasados y presentes. En gran parte mucho de lo que hago se lo debo a Lucas. Y qué raro suena decirlo, pero gracias al entendimiento de este artista y su énfasis en crear nuevas tecnologías para que nuestra creatividad no se viera limitada por nuestros recursos, es que hoy mi voz puede llegar a ustedes. Muchas gracias, George Lucas. Muchas gracias no solamente por las precuelas, sino también por empujar el cine hacia sus límites y crear nuevas fronteras, por mirar el horizonte del arte y saber que más allá de ese océano había nuevas tierras para conquistar. Muchas gracias, Hacedor. Este pequeño tributo para ti. I get to do a lot of things now that I couldn't do before, create things that weren't possible to create before. I was always, and I will be on this, but I've always been sort of at the limit of what is possible in terms of storytelling. Things have advanced so far in the last 20 years in terms of your ability to portray things on the screen that were just literally impossible before. Bueno, no quería despedirme sin citar obviamente al gran documental Edit Droid Rise and Fall del año 2005, dirigido por Tom Van Klingeren y Bruce Gray, del cual he sacado mucha información referida al Edit Droid, así como bueno, también de las citas que mencioné durante el video. Quédense con nosotros, quizá en el futuro habrá más videos sobre todo el legado que nos dejó Lucas a lo largo de su gran filmografía y cómo Star Wars de una u otra forma nos terminó cambiando la vida. Cuídense. Abrazo fraterno.